Muy buenos días, bienvenidos a Telematutino 11. Un gran placer que ustedes nos permitan a esta hora de la mañana hacerles compañía. Hoy tenemos un invitado muy especial, una de las personas de este país que yo me siento orgullosa, de verdad, que admiro, que siempre lo he admirado por su capacidad profesional, por cómo ha sido coherente a través de su vida profesional, por cómo nos ha representado tan dignamente en tantos escenarios internacionales y luego de que pasara un poco su fama como deportista, ha mantenido contribuyendo a elevar el nombre de la República Dominicana, contribuyendo con el deporte. Consiste un inmenso placer tener una vez más en Telematutino 11 al nadador de ultradistancia Marcos Díaz. Bienvenido, Marcos, a Telematutino 11. Un gran placer que esté con nosotros en esta mañana y es un regalo para todos los televidentes en esta fecha tan especial. El placer es mío y bueno, con esa introducción ahí me ponía sonrojándome. Pero bueno, contentísimo de estar acá, Jacqueline, gracias por la invitación y contento de llegar a todos los televidentes Matutino 11. Marcos, yo tengo que recordar la primera vez que te conocí, la primera entrevista que tú estabas con pelito largo, todavía bien jovencito y querías hacer lo que parecía en ese momento un sueño, imposible de lograr. Este joven aquí, estábamos acostumbrados a la competencia de natación tradicional, pero de ultra distancia, a mar abierto. Era una novedad para la República Dominicana. Muchos lo consideraban peligroso, que era utópico y que ir a lugares tan distantes como lo que fuiste era casi imposible de imaginar. Pero lo lograste. Me prometiste aquella vez, y yo le tenía miedo al agua, me dijiste, te voy a enseñar a perder miedo al agua, todavía está pendiente esa lección. Bueno. Esa lección. Bueno, y pasaron muchos años y muchos éxitos, Marcos. Si hiciéramos un recorrido para refrescar la memoria de los televidentes, ¿por dónde nadaste? Las marcas que obtuviste, tú eras titular en los diarios del mundo entero, la hazaña de este dominicano que no se venció y que logró el sueño que muchos no pudieron lograr. ¿Cómo fue eso posible? Bueno, Jacqueline, tú definiste muy bien parte de nuestro trayecto, que comenzó con un sueño, con un deseo de incursionar en un deporte muy poco conocido, muy poco popular y por ello con muy poco apoyo, ¿no? Y muy arriesgado. Entonces, digo yo que las grandes tempestades y las grandes dificultades no solamente fueron en el agua, con las mareas, el oleaje, la temperatura del agua, las corrientes, el clima, sino también tratar de trillarnos un camino como equipo para poder hacer posible y real un sueño de una carrera deportiva en este deporte en aquel momento tan poco conocido. Yo les digo a los jóvenes de hoy día, nadadores de aguas abiertas, les digo, ya ustedes tienen el camino abierto, tienen que mejorar lo que logramos nosotros porque a nosotros nos tocó la doble labor de tener un performance exitoso en el deporte, pero al mismo tiempo trillarnos camino para concitar el apoyo y que la gente conociera lo que estábamos haciendo. Son muchas de las experiencias que tuvimos como equipo. Desde ¿viajaron los 5 continentes? El gran proyecto que hicimos con Naciones Unidas de unir los 5 continentes del mundo nadando, algo único a nivel global que nos llevó trascendió, ¿no? Nos llevó a grandes reconocimientos a nivel internacional. Las competencias que la cual participamos alrededor del mundo, de Sudamérica, Argentina, ganar en Australia, un país de grandes nadadores, históricamente un país emblemático de nadadores de piscina y de aguas abiertas, ganar el primer lugar en un evento de 20 kilómetros allí, 4 años consecutivos ganar en Grecia, uno de los eventos más importantes de Europa, ganamos en India la carrera más larga del mundo el 2006, que era de 81 kilómetros en Río, ganar en Estados Unidos, en Key West, en Hawái. Fue una trayectoria muy linda, además de realizar travesías en solitario para establecer un récord del mundo, que fue el 2005 cuando hicimos el cruce ida y vuelta, el cruce doble en el Estrecho de Gibraltar, desde España, Europa, hasta Marruecos, África y regresar a Europa. Canal de la Mancha, también una travesía emblemática, las 2 vueltas a Manhattan, la travesía que hicimos en el país. Fue una carrera muy linda, muy sacrificada, pero muy linda. Todas las aguas saladas, menos saladas, frías, menos frías, pero sí muy retadoras.
Y cada vez Sí. que veíamos un titular que Marcos estaba buscando tal o cual récord, cruzar, nadar tal o cual distancia, bueno, y decíamos, pero es que no se va a detener. Y logró todas y cada una de las metas que se propuso. Para los jóvenes, y esto va para todos, Marco, no solamente en el deporte, sino en la vida, para conseguir esos sueños y lograr que se hagan realidad, porque todo el mundo aspiraciones tiene. Claro. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula del éxito que te funcionó a ti? Yo pienso que lo primero parte con lo esencial y básico que es tener ese sueño. Tener algo, aspirar a algo, ¿no? Que en tu cabeza y en tu corazón tú puedas sembrar ese deseo que te motive a empezar a investigar, a prepararte y obviamente a pagar el precio, porque todo meta tiene un costo, Sí. ¿no? Está en que uno tenga la capacidad y el interés y el sacrificio para cumplirlo. Pero es tan esencial tenerlo en la mente, tener ese deseo, el sueño de querer hacer algo y sobre todo mantenerlo vivo, porque lo más fácil en la sociedad que vivimos es tener un sueño distinto a lo normal y que lo primero que se te acerque en tus personas más cercanas o quien tú venga a comentarle es decirte que tú estás volviendo loco, que dejes eso y que te encarriles en el sendero normal y tradicional de lo que se supone que tú debas de hacer. Así que no es solamente tener el sueño, sino tener la capacidad de mantenerlo vivo, ¿no? Y defenderlo y protegerlo. Y obviamente todo lo único garantizado entre punto A y punto B, que es hacia donde queremos llegar, es obstáculos. O sea, vas a encontrarte paredes de frente que tú dices, ¿cómo? Los no. Mira, queremos hacer esto, no. Y yo creo que ahí fue clave en nuestro equipo, no solo Marcos, sino mi entrenador, mis médicos y mi demás personal que estuvo Es decir, siempre tú del lado. tenías un team. Sí, sí, sí. Yo creo que si bien la natación se define como un deporte solitario, Sí. en mi experiencia fue un 100% un trabajo en equipo. O sea, yo no hubiera jamás llegado donde pudimos llegar si mi entrenador, Augusto García, si el doctor Benjamín Payano, si el profesor Jaime Sánchez, si Fran Fumero, y una cantidad de personas que se encargaron de poner su sacrificio, tiempo y conocimiento para que el nadador llegara al destino y llegara de la mejor manera. Entonces, entender los no fue clave, porque había no tan fuerte que era para tú recoger tu cosa y irte para tu casa, Sí. ¿no? Y cuando tú veas las vicisitudes del entorno nuestro en un país en vía de desarrollo, compararte con unos países desarrollados, las piscinas aquí en mal estado, sin luz, sin electricidad, tú llegabas a la piscina dañada y se supone que tú tienes que entrenar. Ver eso y entenderlo. Un no, ¿por qué el no? Porque cuando tú descifras el por qué el no, tú puedes encontrar la manera de cómo convertirlo en un sí. Entonces es muy fácil a veces un joven decir, yo quería hacer tal cosa, pero me dijeron que no. Y yo digo, ¿y te quitaste? Si digo, no, entender. Si realmente tú quieres lograr algo, entender por qué te dicen que nos falta información. Dicen que no, falta demostrar que esto es serio. Te dicen que no, falta demostrar en mi hogar, en mi casa, que estoy haciendo algo responsable y lo estoy haciendo muy bien esquematizado, organizado y esto va. Entonces ya ahí empieza entonces a surgir el apoyo, empieza entonces la gente a acercarse, empieza a ver tu compromiso y el compromiso tuyo es el que genera el compromiso de los demás miembros del equipo. Imagínate si yo llego tarde a un entrenamiento, mi entrenador no va a dejar su hogar, su casa, su tiempo para ponerlo en Marcos, uno, ¿no? el entrenamiento es fundamental y para hacer un buen entrenamiento se supone que debe haber una buena disciplina. Así es. ¿A qué hora tú te levantabas a hacer prácticas y cuántas horas duraban esas prácticas? Muchísimas, porque imagínate cuando se trata de un deportista, en sentido general, se invierte muchas horas en entrenamiento, ¿no? En el caso de natación, en el agua, fuera del agua, los descansos, las pruebas, en muchos casos las terapias, los masajes, o sea que prácticamente tu vida giraba en torno, mi vida giraba en torno a la preparación para tratar de lograr la mejor condición posible. Fueron muchos años entrando al agua, una primera sesión de entrenamiento a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Junto con mi compañero Camel Emilio Tejeda. Pero no en una piscina. 5 de la mañana en la piscina. La mayor cantidad de entrenamientos se realizan en piscina, que es donde el entrenador puede medir todo y controlar todo. Y ya luego vas al mar a aprender cómo funciona, cómo te manejas, cómo navegas, cómo te orientas y obviamente a aprender y a tratar de entender
cómo se nada en el mar, pero el 90%, 85-90% del entrenamiento se hace en piscina y, como decía, un deportista invierte mucho tiempo cuando se trata de un deporte de alta resistencia, de ultra distancia, entonces muchas horas en el agua. Una primera sesión a las 5, terminando a media mañana, luego llegar a la casa, desayunar, comer 2 veces antes del mediodía, salir a entrenamiento de gimnasio o preparación física al mediodía, después en la tarde volver a la piscina hasta la noche. Wow. Y repetir eso constantemente, un día tras otro. Por muchos años. Ahí la clave, como tú decías, la disciplina. Yo siempre digo, la motivación va a fluctuar. Uno puede estar muy motivado un día y no necesariamente todos los días va a estar motivado. Y allí es donde entra el elemento clave que se llama disciplina. Es ir a entrenar, ir a cumplir cuando no quieres, cuando tu cuerpo está cansado, cuando tú dices no estoy de ánimo, cuando está frío, está lloviendo, el agua está fría, no hay luz. Estoy deprimido, no quiero, tengo problemas. Ahí entra la disciplina. Cuando la gente habla del deportista disciplinado, es justo cuando no estás motivado. Ahí es que entra ese elemento que se llama disciplina. Cualquier chico puede decir y salir a entrenar y estar animado, y cuando empieza el cansancio de la semana, y ya el jueves que tiene la carga de todos los días anteriores, el viernes, busca una excusa para no salir a entrenamiento. Ahí es que entra la disciplina, y la disciplina es lo que marca la diferencia. Marco, muchos dominicanos, sobre todo los jóvenes, niños, quieren ser deportistas. Algunos quieren ser peloteros. El pelotero te da, la pelota te da fama, el béisbol, y te da dinero. Si la pegas, la pegaste bien, con muchos millones de dólares. Y ahora, en menor medida, quizás el básquet, y en menor medida también ahora el fútbol. Sí. Pero en el caso de la natación, es decir, tú muchas medallas, muchos reconocimientos, pero eso vino acompañado también de patrimonio para Marcos Díaz. Bueno, el deporte en sentido general, gracias a Dios, ha generado industrias que permiten que vaya el deporte ligado a la parte comercial. Sí, es decir, tu imagen, es decir... O sea, el deportista puede, en deportes que no generan grandes montos de dinero, en el deporte mismo, como puede ser un contrato para un jugador de grandes ligas, o un contrato para un basquetbolista para la NBA o cualquier liga en Europa o en Asia, el deporte te da la oportunidad a tú también materializar, capitalizar económicamente tu imagen, en caso de que la lleves correctamente, ¿no? Que sea atractivo, tus logros, y de repente en muchos deportes, muchos deportistas a veces dicen mis ingresos son más fuera de la cancha que dentro de la cancha. Y obviamente cuando se habla de natación en sentido general, son muy pocos los atletas que nadando pueden costearse una vida después del retiro. Entonces de ahí la importancia a prepararte académicamente. Yo recuerdo que tú siempre me decías eso, ¿no? Yo estoy estudiando, y para los que no lo saben, Marcos es licenciado en Administración de Empresas, tiene un MBA, especialista en marketing, y trabajaba conjuntamente en esas áreas. Nunca dejaste de desarrollarlas. Bueno, no, ya cuando entramos en la carrera deportiva a tiempo completo, fue en el momento en que podíamos financiar con patrocinadores nuestra carrera deportiva, y obviamente para llegar a lo que llegamos, el deporte tenía que ser a tiempo completo. Son deportistas para lograr su máximo fuera de lo que es su entrenamiento, tiene que alimentarse correctamente y descansar. No va a rendir igual un atleta que después de su entrenamiento tenga que meterse a trabajar, una oficina. Sí. Jamás. Sí, pero, yo tuve un momento al principio, ¿pero en qué momento tú entonces hiciste tu carrera? Y lograste hacer tu especialidad y lograste hacer un MBA. Previo a, como cualquier deportista de la natación o el atletismo o un deporte, vamos a decir, que no sea fuera de lo que es el fútbol, el baloncesto, el béisbol, por lo general lleva su carrera deportiva paralela a la universidad. Es muy común, casi todos los nadadores en lo que estudiamos en la universidad estamos entrenando. Obviamente cuando te gradúas, que fue mi caso, que me gradúa, yo digo que gracias a Dios me tomó mi punto pico con una preparación académica que pudo capitalizar y entender los momentos y cómo manejar presupuesto, cómo manejar un proyecto. Me tomó con esa experiencia, pude formar parte del equipo que comercializó mi proyecto. Exacto, tu marca, tú mismo podías capitalizarla. Exactamente, ya llega el momento en que tú dices, mira, si logramos generar en ingreso este monto, ya yo no tengo que
salir a trabajar en una oficina, y fue el momento en que hicimos el repunte y pudimos competir en los eventos más prestigiosos. Es decir, que tú fuiste tu estratega también. De alguna manera, Yo siempre digo que había una mesa de trabajo, ¿no? Donde estaban colaboradores, amigos, mercadólogos, personas que le tenemos muchísimo cariño, que apoyaban. A mí me tocaba sentarme ahí y discutir como si que el nadador no estuviera ahí, ¿no? No obstante, cuando me tocaba nadar, entonces a mí me tocaba el rol de obedecer todo lo que me decían el entrenador y demás. O sea, yo jugaba un rol a veces en la mesa de discusión, y cuando me tocaba nadar tenía que obedecer, que yo era el último de la cadena. O sea que ahí no podía yo estar opinando ni nada, tenía que obedecer. Tenía que obedecer. Y era lo que era entender los roles de los miembros del equipo. A mí me tocó participar en las estrategias, en el diseño del calendario de competencias o travesías, de proyectos. Y yo decía la importancia de la cohesión de nuestro equipo. Como nuestro equipo, nadie se quedó fuera. Y hoy día nos reunimos con la satisfacción de que cuando comenzamos 3 y terminamos como 20, dijimos, esto es para todos. Eso era un equipo de 10 de 10. Pero decir, había que entender el rol, y respetar los roles. En las travesías, mi entrenador el jefe, lo que me decía. Aún yo hubiera estado en la mesa de la estrategia opinando. Si de repente cambió la estrategia, no era que yo en el agua iba a decir, pero eso no fue lo que quedamos, no, era obedecer. Y eso es como respetar los roles de cada quien, respetar en qué momento le toca el liderazgo a quién. Y si fracasábamos todo. Y si lo lográbamos todo. Bueno, Marco, con tu permiso y el de los amables televidentes, vamos a hacer una pausa. Qué bueno que está con nosotros Marcos Díaz. Así que les invitamos a continuar con el contenido de la entrevista y del programa en esta mañana. En esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos muy honrados con la participación de Marcos Díaz, nadador de ultradistancia, Salón de la Fama de la Natación Internacional, dirigente internacional de la lucha contra el dopaje del deporte, 6 años miembro del Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje. También estuvo 4 años como presidente de la Convención contra Dopaje del Deporte en la UNESCO, miembro de la Comisión para Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa del Comité Olímpico Internacional y secretario general del Consejo Americano del Deporte, CADE, entre otras cosas. Pero Marcos es empresario y hasta actor de cine. ¡Qué emoción! Bueno, esa parte. Esa parte me encantó. Esa parte del actor fue circunstancial del todo. Yo por poco muero cuando estoy viendo una película muy buena que se hizo en la República Dominicana con Annette Bening y Jodie Foster, y de repente veo a Marcos Díaz y digo yo, ese es Marcos, y le doy para atrás. Y digo, ese es Marcos, ese es Marcos. Bueno, Marco, el tema del deporte, antes de ir a esa parte, y vamos a ver las imágenes luego, la parte del deporte, ¿cómo tú ves? Estamos viendo cómo atletas dominicanos están teniendo en otras disciplinas, ¿verdad? Como el caso de Marilady, por mencionar una, pero hay otros, medallas de oro, mucha presencia internacional de la representación dominicana. ¿Cómo tú ves eso? ¿Se lo atribuye a que hay un mayor quizás apoyo o que hay más conciencia con el deporte? Sí. Cabe destacar que Marcos también fue viceministro de Deportes. Así es. Y lo hizo con mucha dignidad. ¿Qué tú piensas del deporte hoy día y de los atletas dominicanos? Mira, los resultados del deporte suelen ser posterior a las acciones. ¿Okay? O sea, hay que sembrar. A diferencia de otras profesiones, probablemente, tú inviertes hoy y tienes el resultado el mismo día que tú accionas con programas. En el deporte es después, ¿no? O sea, lo que tú tuviste en el 2020 se debió o como consecuencia de lo que se hizo 4, 5, 6 años atrás, ¿no? Y evidentemente la República Dominicana, a nivel del desempeño en los eventos internacionales dentro de la sombrilla del olimpismo, se ha trascendido notablemente con las 5 medallas que se le generaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos hablando de una diversidad de eventos. Ya tú, por ejemplo, por poner un ejemplo en el atletismo, yo resalto mucho lo que es el resultado de la medalla de campeonato mundial en el relevo mixto.
¿Por qué? Porque cualquier disciplina deportiva puede tener un Félix Sánchez, puede tener un Gaby Mercedes, puede tener un Víctor Estrella, pero cuando tú tienes una medalla de oro en un campeonato del mundo en relevo mixto, significa que se invirtió en esa disciplina deportiva al punto de tener masculino, femenino, más de uno. Porque en un relevo mixto tiene que participar por lo menos 6, para que corran en la final 4, 2 hombres, 2 mujeres. Eso es un ejemplo que quizá no se resaltó en su justa dimensión de lo que es el resultado de un programa de masificación del atletismo en la República Dominicana, por ponerte un ejemplo. Pero es preciso destacar que ya el deporte tiene espacios, que es lo más importante. En el pasado un deportista era a tiempo completo, era una cosa muy rara. Hoy día el deporte tiene espacios y qué lindo que un deportista pueda pensar en que luego de ser una reina del Caribe, ¿no?, pueda jugar años en ligas profesionales en Sudamérica, en Europa, en países árabes, etcétera. Qué lindo pensar que jóvenes con el deporte pueden sacar sus becas para estudiar fuera. Qué bueno pensar en que ya... el apoyo del gobierno en una dotación ya a los atletas exactamente, y ganadores. Que el deporte, como decíamos en el primer segmento, genera sus industrias, ¿no? Obviamente, lo que nos llama hoy día, por noticias recientes, penosas y trágicas, a prestar la atención a la industria del béisbol profesional, ¿no? Esa industria que por sus características y como fue estructurada las autoridades responsables del deporte, creció, vamos a decir, huérfana de supervisión, creció de una manera silvestre, ¿no? Y con ello esa industria nos trae problemas que debemos como país de resolver. Cuando hablamos de un niño que fallece porque es dopado, la referencia y la muestra de una industria lindísima que cambia vidas, que nos llena de orgullo, de un deporte marca país, de que nos sentimos orgullosos con nuestros jugadores de béisbol profesional cuando llegan a las grandes ligas a romper récords, a ganar campeonatos, pero tenemos que poner atención a esa industria debajo, lo que sucede desde la niñez, en procura de ese gran sueño y de los recursos que trae, obviamente económicos, de que sea regulado, donde el dopaje es parte de los problemas, la parte de la deserción escolar, la parte de perseguir el sueño, falsificación de documentos, contratos amañados, una parte que yo creo que llegó el momento de poner atención. Me llena de mucha satisfacción que la semana pasada en semanas pasadas se anunció una mesa de trabajo a la cual fui invitado, motivada por el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Deporte, para empezar a tratar cómo buscarle solución a este gran problema. Marcos, justamente el dopaje, para que mucha gente, para que todos entendamos, es el uso de sustancias que no están permitidas, que aceleran un rendimiento en el atleta, pero que no es real. Que no es real, y ya hemos tenido muchos incidentes y hemos quedado hasta muy mal, local e internacionalmente, con este tipo de práctica, además de que es lesivo para la salud. Es como que tú eres lo máximo sin ser lo máximo, porque fajarse naturalmente con las sustancias que están permitidas cuesta quizá más trabajo. Entonces, tú has trabajado en eso a nivel internacional. Hemos estado viendo tus participaciones en la UNESCO aquí a través del programa, en algunas fotografías, y has trabajado arduamente ya por muchos años en esa materia. La importancia de esto, a más de lo que es la salud, ¿qué implica todo esto? Mira, el problema del dopaje es una de las amenazas y se circunscribe dentro de cuando se habla de políticas públicas para salvaguardar la integridad del deporte. Cuando uno piensa en deporte, piensa en muchas cosas buenas, ¿no? Los valores del trabajo en equipo, la disciplina, el respeto a reglas, el valor del esfuerzo, pero todo ello tiene amenazas. Y obviamente en foros internacionales se evalúa cuáles son las amenazas que pueden afectar esos valores positivos del deporte, y entre las distintas amenazas existentes, el dopaje es la única global, ¿no? Tú hablas de juegos arreglados y apuestas, eso quizás no lo ves tanto en esta parte del mundo, más en países asiáticos, algunos países de Europa. Cuando hablas de la problemática de violencia en estadios, tú eso quizás lo estás viendo, no lo vas a ver en Estados Unidos, no lo ves acá. Cuando hablas de la corrupción, de la discriminación,
y cuando hablas del dopaje sí se habla de algo global. Entonces el dopaje pasa a ser una problemática o visto hoy día como trampa. Claro. ¿Ok? Y obviamente tiene la particularidad que en algunos casos, y depende de las circunstancias, en algunos países, como los países en vía de desarrollo, y nos incluimos, Esos son esteroides, significa, Marco. Son esteroides, bueno, no siempre significa son el riesgo a la salud. esteroides. Sí. ¿Ok? Dopaje es el uso de sustancias prohibidas, sustancias controladas o métodos prohibidos. Sustancias controladas son sustancias que existen en tu cuerpo, la cual no pueden pasar de un margen. De un margen, de un nivel. Exactamente. De un nivel. Sustancias prohibidas es que no están en tu cuerpo y si aparecen, entonces eres sancionado. Y métodos prohibidos es, por poner un ejemplo, si una persona se saca sangre, su cuerpo la repone y previo a un evento, durante un evento deportivo, se transfunde su propia sangre para generar más glóbulos rojos, más hematócrito que le da más recuperación y más resistencia. Oh, Dios. Entonces estamos hablando de que no se puso una sustancia ni prohibida ni controlada, pues su sangre utilizó un método prohibido. Okay. Esos son los tres elementos básicos. ¿Y de por lo que es dónde dopaje. comenzar, Marcos, para erradicar esa práctica? Bueno, tú hablabas de supervisión, pero ¿desde dónde entonces se debe comenzar? Es una lucha constante, puesto que tú tienes la problemática que se divide, el abordaje de la problemática va a depender del tipo de país. Tú no vas a abordar en países desarrollados donde un atleta tiene capacidad económica para contratar médicos que intenten burlar el sistema, a países en vía de desarrollo como el nuestro y la corriente latinoamericana y lo que es la realidad de los países latinoamericanos, donde un atleta quizás en procura de ganar una medalla y cambiar su vida, se exponga a sustancias que le lleven a la muerte. En procura de lograr el éxito económico a través del deporte, se exponga su salud. El abordaje es distinto, porque tú te tienes el caso del ciclista Lance Armstrong, que se dopaba, que habló y declaró que pagaba hasta $250,000 en médicos. ¿Para qué? Para garantizar su salud. Así que la salud no era un problema, el tema era trampa. Pero en nuestros países, donde un atleta, a alguien se le acerca y le dice, ven, ponte esto, que con esto tú ganas, y dice, quiero ser aquello que con eso gano. Sin ponerlo a firmar nada, ni explicarle riesgo, exacto. Y si es menor, con la autorización de los padres, o de un médico, de alguien. Así es. O de una autoridad. ¿Qué sucede en nuestros países? Mucho dopaje por ignorancia, porque las sustancias contenidas en el listado... Era de un caballo, una pena bueno, con este chico. Ahí hay que separar, Jacqueline. Las sustancias prohibidas en su mayoría, del listado de sustancias prohibidas en su mayoría son medicamentos que existen para llevar salud a una persona, pero que como está demostrado que aumentan rendimiento, entonces no se pueden utilizar. El deportista no lo puede utilizar, salvo que tenga una excepción de uso terapéutico, que es un proceso de que si yo tengo una lesión y me tienen que poner cortisona para desinflamar alguna articulación, se pide un permiso. Pero sin ese permiso y la estoy usando, yo estoy procurando mejorar mi rendimiento en beneficio mío y en detrimento de otro deportista. Ahora bien, el sistema, cómo funciona, es que a nivel internacional existe el Código Mundial Antidopaje, que tiene una entidad llamada Agencia Mundial Antidopaje, sus siglas en inglés WADA, World Anti-Doping Agency, que es el regulador mundial, que en cada país ordena la creación de una Agencia Nacional Antidopaje, que es supervisada por la internacional. ¿Existe en República Dominicana? Existe, muy buena y con personal muy capacitado. No obstante, esa agencia hoy por hoy solamente fiscaliza los signatarios del código. Signatarios del código son los atletas de federaciones deportivas, federaciones nacionales, Comité Olímpico Nacionales, y esas escuelas, todo debajo de la sombrilla del olimpismo. No es signatario el béisbol profesional. Entonces, cuando tú tienes, Marco, ¿qué está pasando con el olimpismo? Los atletas federados, todos se deben al cumplimiento del código y tienen una agencia nacional que les supervisa. Por ese lado podemos estar tranquilos. Habrán casos, ojalá que no sean por ignorancia y los que se atrapen sean, no, porque intentaron burlar el sistema y hacer trampa. Pero la Agencia Nacional Antidopaje de la República Dominicana sí tiene los programas que son supervisados internacionalmente, pero solamente a los atletas federados.
el béisbol, la problemática, Jacqueline, es que no es el béisbol profesional. Salir a buscar una firma en Major League Baseball no está bajo la sombrilla de una federación. Por lo tanto, esa agencia no le fiscaliza. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos el problema de, en procura de que un niño sea contratado cuando tenga 16 años, entonces vienen los problemas de llevarlo a academias donde no hay regulación, llevarlo a campamentos, a espacios donde se falsifican documentos de edad para procurar ser más atractivo para el que lo vaya a contratar, y un sinnúmero de falencias que tiene esa industria no regulada, entre ellas el dopaje, que es de las falencias la que le puede quitar la vida al deportista, al joven, al niño, porque como tú decías, y el caso que recientemente tuvimos, que es una muestra de muchos casos más que han existido históricamente, donde en procura de aumentarle el rendimiento y hacerlo atractivo para la venta, yo lo describo penosamente como lo más similar a trata de personas. Sí, pero y no porque solamente es engordando para vender como si fuera una res, ¿no? Y no solamente se da en el caso de los atletas, se da en el caso también de en los gimnasios, algunos entrenadores y algunos que también van a competencia de otro tipo de otro tipo de competencia, pero que también incurren en esta práctica y se han ocurrido muertes por ese mal uso. Ha habido también, exactamente. Mira, ahí realmente lo que amerita y hacia dónde va la tendencia es que a las agencias nacionales se le den las atribuciones no solamente de regular a los signatarios del código, sucede en España, sucede en Francia, sino que regulan más allá de los atletas de la sombrilla olímpica, más allá de los atletas federados. Puede fiscalizar y verificar si hay una problemática del uso de esteroides en gimnasios que pueda poner en riesgo la vida de clientes, porque el tema es regulado también. Claro. ¿Okay? Y obviamente en situaciones como la nuestra, de que pueda regular también el tema del béisbol profesional. Bien, Marcos, con tu permiso y el de los televidentes, vamos a hacer una pausa y ahora venimos con otras cosas personales de Marcos Díaz. Estamos conversando hoy, nuestro regalo es Marcos Díaz, un gran dominicano, gran atleta, nadador de ultradistancia, ha representado al país, todavía sigue dando conferencias y es miembro importante de una asociación y de entidades que tienen que ver con el dopaje a nivel mundial. Es empresario y casualmente fue actor por un breve tiempo en una película muy buena que es realizada en la República Dominicana, donde tuvo la oportunidad de compartir con la destacadísima actriz norteamericana Annette Bening y con Jodie Foster. Marcos, yo estaba viendo la película y de repente digo, ese es Marcos Díaz, y le doy para atrás, ese es Marcos. Y ahí, porque todavía no sabía que esa película se había hecho en la República Dominicana. Cuéntanos cómo llegaste ahí y esa experiencia, cómo fue, con esas grandes estrellas. Totalmente circunstancial. Tú sabes que con el tema de los incentivos de la ley de cine, cantidad de producciones internacionales de Hollywood, Netflix y demás vienen al país. Y cada vez que llegan siempre hay una contratación de personal local. Una contraparte, inclusive cuando se está haciendo la planificación. Entonces, resulta que es la historia de una nadadora de aguas abiertas. Sí. ¿No? Entonces, cuando el personal contratado acá lee los guiones y demás, dice, pero aquí tenemos un nadador también. Y galardonado y con mucha... Parece que fueron a mencionarle tanto eso entre los directores y los responsables de la producción que vinieron de fuera, que, ay, pero invítalo. Entonces, hay una partecita de la película, que la cual tuve la oportunidad de coincidir perfectamente los horarios y todo, que fue grabada, la parte en la cual yo participé justo acá en la piscina del Centro Olímpico. Ah, fue en el Centro Olímpico. Todo cerquita, fácil, bien. Y fue una experiencia increíble porque ahí uno se da cuenta, o sea, si todo el montaje. El que ve la película, puedo pasar desapercibido de los pocos segundos, y eso fue de 8 de la mañana a 9 de la noche. Oh, Dios mío. Para unas fracciones de unos segunditos allí. Y recuerdo que cuando me despedía de la actriz y del director, yo le decía, wow, señores, mi respeto. O sea,
yo no me imaginaba que esto era tanto, repite, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, y tú, pero ya la tenemos de nuevo, y después venía una persona, se acercaba y decía, mira, ahora yo quiero lo mismo, pero con el sol del otro lado, así que hay que esperar que el sol se mueva, y Ay, eso es Dios una mío. cantidad de personal y gente involucrada, y entonces le decía yo a Anet, decía, mi respeto, pues yo, la verdad que yo pensaba que los actores se la ganaban fácil, Sí. y decía, Marco, yo me quedo aquí, o sea, ella se quedaba como hasta las 12 de la noche. Y dice, adivina qué me toca mañana, de nuevo y de nuevo. Y yo que nada más tuve un día entero que estaba yo muerto, para 2 segunditos, Imagínate. imagínense llenar una Ay, ay, ay. película, llenar una película. La verdad que fue muy bonito y el director, Jimmy Chin, fue galardonado con un Oscar de Ahí un vamos a tener documental. las imágenes. Sí, fue muy Y la reconocida la película película. fue anunciada al Oscar, eso sí. Yo hago esto, obviamente te dice, mira, no publiques fotos hasta que la película salga publicada. Entonces yo no me entero que la película sale hasta que amigos míos empiezan a decirme, mira, hay una persona idéntica a ti En que una sale película. en la película. Así que ya te imaginas, y la cantidad de gente que después, pero ese se parece, puede ser tú. Marcos, bueno, qué bueno que fue una buena experiencia para ti. ¿Qué inspira a Marcos Díaz y qué te ha inspirado a través de tu vida? A mí yo pienso que, wow, es una bonita pregunta, Gracias. interesante, pero indudablemente yo he descubierto que en mi forma procura siempre retos. Y Es decir, quizás tú eres competitivo muy por, competitivo, por ti típico de los mismo. deportistas. Ya. Todo deportista que usted vea que se destaca tiene una personalidad competitiva y eso es muy positivo porque cuando lo traslada a otras áreas de la vida, tú quieres, ¿no? Destacarte, quieres ser competitivo. Pero cuando me refiero a retos, me refiero a que no me ubico en profesionalmente, laboralmente, en algo de operativo que se mantenga en el tiempo. Necesito retos, necesito que tengamos un problema que tengamos que resolver. Necesito tener la inspiración de que lo que vamos a hacer puede modificar positivamente algo. Y ya cuando lo logramos, yo digo, le toca a otro equipo mantenerlo. Y me tengo que Okay. mover a un área donde tengamos retos y donde tengamos metas. Eso yo creo que me motiva mucho. Bueno, tú fuiste al Salón de la Fama Internacional, te uniste los continentes, nadaste por donde quisiste y uno decía, pero ¿qué más va a inventar Marcos? Luego te vimos como ministro, como viceministro de Viceministro. Deportes y luego ahora como empresario. Si nos puedes compartir qué estás haciendo ahora mismo, además de tus Sí, responsabilidades internacionales con... sí. Cuando cuando dejé de nadar, entré al Ministerio de Deporte, donde tuve la dicha de trabajar junto con dos ministros espectaculares, Jaime David Fernández Mirabal, Danilo Díaz, y fue una manera donde pudimos asumir retos con el deporte escolar, universitario, encauzar proyectos lindísimos, y fue también la oportunidad donde empecé a involucrarme en foros internacionales en materia de políticas públicas deportivas. ¿Okay? Logré presidir el Consejo Americano del Deporte, el primer viceministro que es elegido presidente del organismo que reúne a todos los ministros de deporte del continente. O sea, los ministros de América decidieron que un viceministro lo presidiera, algo que me llenó de mucho orgullo, y allí entonces la representación de gobiernos en foros vinculados a, como habíamos mencionado en el segmento anterior, la integridad en el deporte, el dopaje, y allí llegar a estar en la mesa donde modificábamos y cambiamos las reglas que asumía cualquier deportista a nivel mundial en esto del dopaje. Luego eso lo mantenemos ya como asesor de UNESCO y Secretaría General del Consejo Americano del Deporte. Ya en la parte privada, obviamente, Sí. después de retirado de natación, hice un MBA que me permitió, obviamente, seguir Consolidar formando y tu consolidar nuestra formación formación, que había académica. sido en administración y una maestría en mercadeo previo a mi carrera deportiva. Y entonces empecé a asesorar proyectos de inversión en la República Dominicana. Vamos a decir, proyectos que venían de referencia y vamos a decir que armábamos la estructura de las necesidades que podía tener un inversionista para invertir acá, en cualquier renglón, porque la base vamos a decir que se maneja de manera idéntica. Ese fue el proyecto que me unió al equipo de Finlandia, que terminamos
implementando en el país la exportación de sargazo de Punta Cana hacia Finlandia para procesarlo y generar materia prima para cosmética y alimentos, uno de los proyectos más lindos que estoy involucrado. Comencé como un asesor y ahora estamos asociados. Así también una clínica, ¿no? Con una sede en Miami estableciéndose acá, y un proyecto de desarrollo también turístico dentro de la costa norte de Puerto Plata. Marcos, qué bueno que has sido exitoso también en esas áreas. Y supongo que a través de tu carrera y por tu talento profesional, además domina más de un idioma, tú has tenido propuestas de trabajar en otro país. Sí. ¿Qué tú opinas de República Dominicana y de la República Dominicana que tenemos hoy día? Mira, tú sabes, mis dos hermanas acabaron viviendo fuera ambas, ¿no? Una estudió fuera y por ahí se quedó, la otra se casó, hizo su maestría, se quedó como que en mi casa siempre era, entonces ¿cuándo te toca irte? Exactamente. Y yo digo jocosamente que viajé tanto en mi carrera deportiva y posterior también, con las posiciones internacionales, que extrañaba siempre y apreciaba mucho estar en casa. Entonces quizás por eso... ¿Qué tú aprecias de República Dominicana? ¿Y qué para ti hace que este país sea único? Una cosa y que te guste. Una cosa es lo que aprecio, otra cosa son los retos que tenemos acá, ¿no? Porque no es una ni dos veces que uno se cuestiona hacia dónde va nuestro país, pero apreciaba mucho, estando en un país con frío, llegar acá y tener la calidez de poder ir a una playa, de poder estar descalzo y disfrutar. Realmente... ¿Tú eres de agua? Yo soy de playa. Es decir, ¿te gusta el mar? Me encanta. O sea, para mí ver el mar es una necesidad, verlo. Y si lo puedo contemplar y si te puede entrar, excelente. Y es el deporte de mi casa, de hobby de mi casa, de familiar, el surfing, de toda la vida. Y mis hijos desde chiquiticos eligieron sus deportes, pero es el que hacemos en familia. Ahora, y entonces disfruto, siempre extrañaba la comida, me iba afuera, a veces por temporada, 1 mes y medio, entrenando y demás, y la visión era desde que llegue voy a hacer esto y esto. Entonces me mantenía de alguna manera deseoso de estar en casa. Retos que tiene nuestro país, inmensos, sobre todo cuando uno trabaja en la parte de inversión, es donde tú te das cuenta que por más que hemos anunciado que se bajan las burocracias y que estamos abiertos, que burocracia cero, y que estamos abiertos a la inversión, cuando uno está metido en esa dinámica, en esa industria, en ese negocio, ahí es que uno se da cuenta que el que invierte hay que ponerle una medalla y subir un podio y tocarle su himno nacional de su país, porque la verdad es retadora todavía. Es retadora cuando tenemos instituciones tan débiles. Instituciones tan débiles donde te puedes topar con lo que sea. Y eso es penoso. Cuando un inversionista te dice, pero es que eso yo lo hago online, pero es que a mí no me piden estar en una reunión, porque no debe de ser discrecional un permiso, no debe de ser discrecional un proceso. No, entonces tiene que estar estandarizado. Realmente uno a veces dice, nos falta. Ok. Marco, ¿tú eres dominicano hasta la tambora? Así es. O tú eres de los que dicen, bueno, yo soy dominicano, pero mi mentalidad es de tal o cual país. Hasta la tambora, ¿tú eres dominicano? Pero de pura cepa. De que con la comida, la costumbre. Mi regreso de viaje, sin pedirlo, ahí me espera mi arroz, mi habichuela, con concito, aguacate, tostones y carne guisada. Esa es mi llegada. Esa es tu llegada de cualquier viaje. Esa ya es tan tradición que ni se tiene que hablar de eso. Es verdad. Marcos, una pregunta. Yo sé, una figura pública, una buena imagen, porque aquí se evalúa también eso y algunas empresas lo toman como referencia. Pero también en la política se toma como referencia cuando se quiere la popularidad, la incidencia, la imagen, la tasa de rechazo o de aceptación que tenga determinada persona. ¿Tú has recibido propuestas políticas para pertenecer a partidos y para posiciones políticas yo pienso de elección popular? Jacqueline, no nada más yo, cualquier persona conocida ha tenido propuestas. Yo, toda mi carrera deportiva, yo tuve de absolutamente todos los partidos existentes propuestas. Lo que en el momento de mi carrera deportiva yo decía, tengo que respetar lo que estoy haciendo. Y no era para ponerte a hacer algo indebido, ni mucho menos, ni siquiera, por lo menos en mi caso, ni siquiera oferta económica para que tú apoyaras, ni mucho menos. Y en el momento en que a mí me tocó, me llamó el deseo de hacerme servidor público, lo hice sin ningún tipo de compromiso ni
ni ningún tipo de paga por transferir mi conocimiento o mi reconocimiento a una gestión de gobierno. Mira, Marcos, dice que quedan pocos minutos ahí. ¿A quién tú admiras actualmente? Wow, yo admiro mucha gente. Pero a quién ahora mismo de los personajes que gravitan el mundo local e internacional, ¿quién más o menos tú dices, me gusta el estilo de tal o cual persona? ¿Qué pregunta? Te puse en un aprieto. Bueno, lo que pasa es que... y que no me diga Trump. Mira, cualquier perfil que venga de abajo me genera mucha inspiración. ¿Te gusta la historia de Cristiano Ronaldo? Yo me voy más con el que haya mal pasado como un chismá. ¿Cuál? No, pero el mal pasó mucho también. Me inspira mucho cualquier perfil de gente que venga de abajo, inclusive historias no populares. Exacto. A mí me inspira mucho en un maratón, no voy a decir un maratón ganado, en un maratón. El que gana en 2 horas 5, quizá a mí me inspira más el que llegue en 15 horas, porque está cojo y porque nació con una condición particular. Esa historia a mí me inspira. Y el tipo de gente con condiciones particulares logra alcanzar un sueño y le cuesta 10 veces más que cualquier megatleta, ese me inspira. Tú lees mucho, Marco. Sí, ¿Te gusta ver televisión? ¿Te gusta ver películas, series, cine? Yo lo que soy, yo ¿te no gustan soy los muy de espectáculos? serie, pero soy muy de seguir biografías, historias de la vida real. ¿Y te gusta bailar? Bueno, me toca a veces me toca. Es verdad, ¿qué te gusta bailar? Lo que sea. Es verdad, tú le entras a cualquier ritmo. Sí, bueno, por lo menos lo intento, vamos a decir. La intentas, ¿no? Pero, bueno, ¿y de la Navidad, qué tú piensas en poquísimas palabras? Bueno, Navidad, momento lindísimo, ¿no? Todo el mundo se pone como contento, aunque las horas laborables se acortan, ¿no? ¿Verdad? Y la ciudad a veces se pone caótica y es un momento como para uno aprovechar irse a la playa y con la familia y descansar. Una de las cosas que más me inspira, que no te había dicho, es cuando tengo la oportunidad de dar conferencias. Es eso una te cosa gusta. más linda para Sí. mí, algo que hago muy frecuentemente a nivel empresarial. Soy invitado para dar conferencias, vamos a decir, de motivación, que vamos entendiendo los logros que hicimos y qué motiva por poder hacer equipo y trascender a través de superar obstáculos. Y obviamente cuando me toca hacer eso de manera de responsabilidad social en escuelas, colegios, con jóvenes y eso. Y para el 2025, ¿qué tú quieres para el país, para el mundo, para Marcos? ¿Qué tú quieres que ocurra? ¿Cuáles son tus deseos? Bueno, yo sé que la pregunta es amplia, pero también tiene la libertad de decir lo que tú quieras. Muy pragmático y objetivo, que realmente esa reunión que sucedió hace una semana, multidisciplinaria, donde estuve invitado para armar un plan y regular el béisbol profesional y dar garantía de que no fallezca un niño más en nuestro país que aspire al sueño del Major League Baseball, eso para mí sería una gran satisfacción. También obviamente que como dominicanos quizás despoliticemos un poco, porque todo el tiempo, yo no puedo creer que recién las elecciones todo el mundo que quién va a ser presidente. Ay, Dios mío, santo, ¿y a dónde vamos a llegar? Y en educación, si tú te das cuenta, Jacqueline, yo creo que todo, a veces suena un poquito cliché o muy repetitivo, pero la base del orden, la base del cumplimiento de reglas, la base de tú transitar en la calle, la base de todo, no es imponer reglas, es educación, es garantizar que todos nuestros niños no solamente aprendan en el aula las materias de biología, literatura, matemáticas, sino la educación cívica. Yo creo que cuando nos comparamos con algunos países centroamericanos y tú viajas a un país en vía de desarrollo, pobre, sin la infraestructura de grandes avenidas, puentes y elevados, ni metros que tenemos nosotros, y tú ves a las personas distribuyendo su basura, tú ves a la persona en una bicicletica, pobrecito en chancleta, en un pueblito en Costa Rica, y tú lo ves poniendo la basura donde va, y tú lo ves parándose y deteniéndose. Eso nos debe de llamar a nosotros a reflexión, de que con toda la infraestructura que tenemos, el desarrollo económico, la cantidad de turistas, todo lo que anunciamos de grandes logros, si no va de la mano con un proyecto de nación para que nuestros ciudadanos sean educados, va a ser difícil poder realmente disfrutar de la grandeza y lo hermoso de nuestra nación.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un gran regalo en medio de que siempre hablamos de tanto de política, de economía, tener la experiencia y la profundidad y el mensaje refrescante de Marcos Díaz ha sido un regalo. Muchísimas gracias por tu presencia, gracias a Dios porque existe, Marcos. Gracias. Vamos a despedirnos de manera diferente. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y felicitaciones a tus padres. Ay, gracias, gracias. Y bueno, y a Kai y el otro. A Pascal. Y a Pascal. Vamos a una pausa y en breve retornamos con la recta final de Telematutino 11.